nombre es Gabriela Ivy, tengo 42 años, trabajo en una empresa de sistemas, estoy encargada de un sector de consultoría. También estudio licenciatura en Ciencia Política en la UNSAM, Universidad Pública de calidad. Y también doy clases en un bachiller transfeminista, doy clases de cooperativismo e inclusión, cooperativismo e identidades. Y también estoy en un podcast hablando los días viernes. Por ahora es esto, en este presente. Después vamos a ver qué onda. Bueno, empecé a transicionar a partir de los 37 años, ya de grande, por eso superé la expectativa de vida que es para la comunidad trans. Por eso también tengo el privilegio de tener trabajo en una empresa privada. Todo esto gracias al movimiento feminista, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, fue lo que me motivó a acercarme. Me autopercibo una persona transfeminista. Sé que hay feministas que no les gusta que estemos ahí, pero bueno, no se puede todo en la vida, ya estamos excluidas de muchos lados, no nos vamos a excluir de esto. Y bueno, ese movimiento, esa energía popular, esa energía de marchas que la conocí, hay muchas cosas que conocí de grande. ¿Por qué? Porque me crié con padres que desconocían lo que era la política. De hecho, eran los típicos que te dicen son apolíticos. De hecho, son los que te decían con los milicos estábamos bien, por suerte ya no lo dicen más. Y bueno, para mí esa fue mi realidad política en el sentido de los conceptos. Y empecé a tocar un poco de oído la política cuando estudié diseño de imagen y sonido en la UBA, en la FADU, allá por el 99, hermoso año, que mis primeras elecciones fueron con las elecciones de la Rúa. Y bueno, en principio eso. El concepto de peronismo era, lo único que se sabía eran mis abuelos, eran personas laburantes que no tenían muchos recursos y estaban enojados con Eva porque en esa época se regalaban, no me acuerdo si se regalaban televisores, no me acuerdo si era subsidios o algo por el estilo. Ellas habían pedido y se lo negaron. Entonces Eva era una persona mala a partir de eso. Entonces ese fue el concepto en mi casa. A mí siempre me llamó la atención la figura de Eva, primero porque se visibilizaban cortes de lo que hablaba, discursos. En el secundario hemos escuchado discursos de Eva Duarte, de Perón. Y siempre me llamó la atención porque, a ver, al ser tan pocas las mujeres en la política y encima que te hablen con esa retórica, decís, pará, algo está pasando acá, que puede ser que diga, por ahí no comulgo con ciertas cosas que me habían contado, pero digo, che, está buenísimo esto. Y siempre me llamó la atención el tema de la figura femenina en todos los ámbitos, empoderada y sobre todo en la política. Yo no sabía que me gustaba la política, pero me tiraba mucho el tema de la política. Y bueno, después donde empecé a prestar más atención, que pasó mucho con la comunidad LGBT, que se empezó a politizar. Antes era, a mí quedaba bien decir soy apolítico, no me interesa la política, me aburre la política. Cuando sucedió lo del matrimonio igualitario, que todavía hoy se discute, esto de decir... ellos no nos dieron los derechos, el derecho salió por la legislación, pero bueno, alguien lo tuvo que impulsar. En esa época estaba Cristina, alguien dijo, che, hay gente que no tiene cierto derecho y tiene que tenerlo. ¿Por qué? Porque lo que sucedía era que la gente de nuestra comunidad se ponía en pareja y si fallecía alguna de las dos personas, la familia que lo había expulsado a la persona esta se quedaba con todos los bienes y no la persona que lo acompañó hasta el final de su vida. Entonces no es solamente un título como están diciendo ahora que no nos merecemos llamarnos matrimonio porque es una institución, etcétera, etcétera, sino que es algo que nos posiciona a nivel social, a nivel político y a la vez nos da ese derecho de decir, bueno, que la igualdad también como para decir... Y esta cosa de decir, puedo hacer lo mismo que hace el vecino que tenemos al lado, enfrente, etc. Y después, bueno, la ley de cupo laboral y previo la ley de identidad de género. La ley de identidad de género ha sido una lucha incansable por parte de referentas trans. Loana Berkin, sobre todo, que es una de mis referentas también. Y también, Cristina ha sido una de las pocas políticas que nos ha incluido, que nos ha puesto ahí cuando la primera trans que tuvo su DNI, estaba Cristina ahí. Es decir, podés no ser peronista, podés criticar al peronismo, pero no podés negar
que hubo referentas mujeres del peronismo que han hecho por nuestros derechos. Entonces, y bueno, después a partir de eso fue la llamada de atención que a mí me llevó a decir qué pasa con todo esto. Ya había incursionado en documentales, etcétera, pero lo que sí me acercó, lo que terminó de aunar todo esto fue que cuando empiezo a estudiar en la UNSAM está llena de personas peronistas. Entonces, ahí empiezo, yo voy directamente a la fuente y le digo, che, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? ¿Por qué se considera esto? ¿Qué pasa con lo otro? Y ellos, o sea, yo sé muy poco con respecto a ellos y eso es lo que me va llevando a conocer siempre un poco más del tema y a decir, bueno, en un panorama como estamos ahora en octubre del 2023, en plenas elecciones, decís, ¿qué es lo único que nos da derechos? El peronismo. Tenemos también el lado trotskista que está ahí, que se lo critica, que se demoniza a la izquierda, que se confunde el peronismo también con izquierda y todo un mapa conceptual que hace que mucha gente piense que el peronismo es tal cosa, que no sabe, que dice el peronismo que es de izquierda, que son zurdos, que el peronismo es comunista. Entonces hay un desconocimiento absoluto de lo que es la política, de lo que son las ideologías. Y se nota por cómo con este corrimiento a la derecha que fue surgiendo. Y bueno, es como que yo soy una persona que o sea, ahora dependo del peronismo. Ya no es, antes me apoyaba, antes era como que estaba, y ahora es como que ya digo, si no sale el peronismo, me muero. Voy a salir a la calle y me cagan a palos o lo que sea. Es como, no tenemos... yo insto a las personas con el peronismo, lo digo desde un lado así como general, como para decir, para ser transversal en ese sentido, insto a las personas a decir, a indagar, a estudiar. Vas a tener siempre, porque el peronismo lo que tiene es esta doctrina que es tan amplia, que llega justamente porque son de los pocos movimientos que se preocupan por el pueblo, por las personas, por el laburante, por el que recoge basuras, por la persona trans. Entonces, en algún lado te tiene que tocar. Si sos laburante, incluso si sos, hay mucha gente que tiene mucho dinero y también apoya al movimiento, que tiene un poco de conciencia social. Entonces, alguna fibra te tiene que tocar. Yo conozco personas incluso recontra gorilonas, pero de vez en cuando te suben una foto de Eva. Hay mucha gente que te acepta la figura de Eva. Y bueno, y de Perón, bueno, todo lo que corresponde, no quiero hacer todo una cuestión conceptual, ¿no? Pero todo lo que ha sido el populismo también, la importancia, como Perón, yo sí tengo que definir a Perón en pocas palabras, para mí es un excelente estratega. Perón podría haberse quedado cómodo siendo un militar y dijo, pará, hay algo que está sucediendo acá. Y se enfocó y para mí vio como esa expertise de decir, yo estoy escuchando algo que nadie está escuchando, y nada, y se metió ahí con los trabajadores, y bueno, los trabajadores en contraprestación estuvieron ahí mojándose las patas, que era una mojada de oreja importante, porque cómo qué vulgar que sos mojándote las patas. Es como que ahora decís, las desviadas, cómo andamos por la calle todos estos hombres trasvestidos, maquillados, es como un poco mojarse las patas en el 40 y pico. Así que también es eso, es una respuesta política frente a la situación histórica que estemos pasando. Por ahí dentro de 20 años mojarse las patas significa otra cosa. Y entonces es como, por ahí, si no querés sacarte una foto haciendo así, pero no importa, porque algo del peronismo te va a llegar. Desde donde sea, si sos una persona por ahí discapacitada, si sos una persona, una madre soltera, o sea, siempre va a haber alguna política, por lo menos, que se esté acercando, a diferencia de otras políticas que ni te dan pelota. Entonces me parece esa la importancia. Yo soy muy crítica del peronismo, pero como crítica, ¿vieron cuando tienen una docente que tenés el pibe que te hace quilombo? Que decís, bueno, ya está, se va a sacar un 2, se va a sacar un 3, y no le das mucha pelota, porque es como decís, ya el pibe ya viene con esta impronta y sabes que
que te va a venir, se va a sacar un 3 en el próximo examen, y tenés el pibe que te estudia, pero por ahí hay cosas que decís, sí, podría mejorar más, y empezás a ajustar un poquito más los tornillos. Entonces yo soy crítica desde ese punto de vista con el peronismo, en el sentido de que podría llegar más todavía de lo que llega, que podría hacer más políticas de las que hace. Soy como muy exigente, porque me parece que tiene la estructura y la solidez y la ideología, porque hoy por hoy te dicen, siempre que cuando el peronismo en sus distintas evoluciones, ya sea kirchnerismo, tal vez ahora masismo, no se sabe, estamos hablando muy a priori, pero siempre te dicen, es el fin del peronismo. Y en realidad es como se va transformando también a nivel histórico, es decir, acomodándose en el momento. Por ejemplo, cuando te dicen, no, pero Perón era milico, o Eva no hubiese estado de acuerdo con el aborto, y vos decís, estás hablando de una Eva del año 40 y pico, hay que ver si, no sé, si reencarna ahora. Incluso Cristina había estado en su momento en desacuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, y después todo su bloque, incluso ella, votó a favor. Entonces me parece que también hay que hacer un contexto desde ese lado. Es un movimiento muy rico, es un movimiento que tal vez no tenga una institucionalidad, es como muy, creo que es propio también del gen del peronismo, esta cosa de quiero poner una unidad básica en mi casa, la pongo y está, y vos ves la gente se convoca, no tenés que andar pinchando para que se mueva, o sea, puede ser por ahí, incluso en las épocas de Néstor, que era todo color oro y rosas, y así la gente se movilizaba igual, y los 17 de octubre lo tenés a la gente igual. Entonces, creo que hay que empezar a prestar atención a ese tipo de cosas. Y eso es lo que me llama la atención. Y siempre la gente que critica, que generalmente que es gente de derecha, que no es muy del populacho, del no ir a marchas y eso, siempre digo, regálate ir a una marcha, la que quieras, la de la lealtad, una marcha feminista, lo que sea, andate a una marcha. Y vas a llegar a entender un poquito más qué pasa con esa sangre. Así que es eso, o sea, representa muchos aspectos, porque también te da la llegada a conocer, porque hay material de lo que quieras, hay lugares para visitar, y conectar, o sea, a modo propaganda, si querés conectar, o sea, conectar desde alguno de los aspectos del peronismo. Es como un tenedor libre. Algo de todo eso te tiene que gustar, algo de todo eso te tiene que llenar. Y bueno, es a lo que vos apoyás. Mucha gente que ha sido macrista, que ha apoyado otros tipos de gobiernos opositores a peronismo, terminaron tirando para el lado del peronismo. Así que considero eso, y ahora lo necesitamos. Ahora es hora de pedir, ya no queda más tiempo. Bueno, aparte estamos en un panorama donde hay 3 referentes en este preciso instante postulándose para gobernar una nación republicana. Republicana suena medio yanqui. Tenemos una persona que legitima, que surge a partir de ver un movimiento feminista que fue en ascenso y que ganó derechos, y surge esta contraprestación de una masculinidad de las peores, una masculinidad débil, una masculinidad frágil, una masculinidad violenta, que legitima a muchos y que le han dado un espacio en los medios para decir, si este tipo le puede gritar a una mujer en prime time, yo, varón, que me siento que las mujeres están ganando derechos, por ende estoy perdiendo yo poder, me legitimo y me uno a este movimiento que me permite decir, si este tipo grita a una mujer, yo también puedo hacer lo mismo en las redes, en la vida. Eso por un lado, y por el otro lado tenemos una mujer lamentablemente que no nos representa, una mujer que también apoya la violencia, la venta de armas, que todas las propuestas son exterminio, crear cárceles. Se sabe o sea, de hecho hay estudios sociológicos que lo mejor es prevenir y no meter 700 millones de cárceles, porque sabemos que la gente que entra en la cárcel no se va
tal vez no se regenere, tal vez no se inserte en la sociedad. Entonces, mejor es prevenir y decir, darle educación, dar salud, y estas cosas solamente las propone el otro postulado. Ahora actualmente está Sergio Massa, que bueno, por lo menos ya sabemos que no vino con ninguna política de quitarnos derechos. Y ahí hablamos un poquito de la intervención estatal, de la prestancia, porque también hay un desconocimiento gigante de lo que es la intervención estatal. Hay un desconocimiento de cuánto usamos el Estado, cuánto dependemos del Estado y cuán necesario es el Estado. Porque hay un concepto muy... el Estado es los planes y ya estamos. O sea, si analizamos el PBI, los planes son un mínimo porcentaje de lo que es el PBI, el gasto, los impuestos que se evaden de parte de los millonarios. Y bueno, por ejemplo, cuando muchas veces me dicen en las redes, ¿pero qué derecho te van a sacar? El derecho por ahí en sí no lo van a sacar porque no lo conocen, porque son tan antiderechos que no conocen los derechos, porque ellos mismos a veces que dicen tal cosa y no, hay una ley que te está diciendo que no puedes hacer eso, básicamente. Mismo Bullrich y Milei lo hacen. Y de lo que implica los derechos, porque por ejemplo, si vos tenés la ley de SIDA, la renovada ley de SIDA, VIH, tuberculosis, ITS, ETS, básicamente la medicación de VIH está cubierta por el Estado netamente. Si a vos te quitan el Estado, no vas a poder, si la persona tiene VIH, no se va a poder medicar y por ende va a volver el SIDA. O sea, para que nos demos una idea de cuánto atrasa todo esto. O sea, fíjense que ni siquiera estoy hablando de la cuestión de hormonas ni nada por el estilo. Estoy hablando de cosas de te vas a morir, básicamente. Entonces, tenemos eso, o vienen a gente que nos va a sacar todo, o vivimos, básicamente. Creo que es muy importante vivir, ¿no? Porque si no, acá no me estarían grabando, yo no estaría hablando y así un montón de... Tanto como cuando dicen el derecho a la vida, a las dos vidas y todo eso, bueno, también vivir es... o sea, piénsenlo también, esta gente antiderechos, piénsenlo también que hay que cuidar la vida cuando estamos vivos, ¿no? O por ejemplo, cuando hay el tratamiento para pacientes oncológicos, infancias, o sea, se dicen pro vida, pero están en contra también de eso, entonces no sé de qué vida estamos hablando. Pero por eso, tenemos ese panorama. Entonces, por eso es importante lo que se va a votar el domingo 22 de octubre. Bueno, la bandera de Milei solamente en las redes, pero por ejemplo en el 2021 me fajaron. Y después... no, y después en la calle. Ahora porque estoy con vos, por ejemplo. Pero si yo llego a estar sola, siempre... De hecho, los pibes allá, por ejemplo, estaban ahí gritando y mirando para acá. Siempre va a haber... porque la transfobia igual estuvo siempre, nada más que ahora, como te digo, se sienten legitimados a venir y a encararte a decirte cosas. Y yo lo que tengo es que, como estoy hace 5 años acá, tengo muchos vecinos que ya me conocen, entonces es como, estoy como más cuidada, pero yo salgo de acá y ahí esperemos, ¿viste? Te puede cruzar un loquito en cualquier momento. Yo lo que pasa es que soy grandota, yo me puedo defender, bueno, aquella vez no me pude defender porque eran como 4 o 5, pero tenemos esto, hay otras chicas trans que son así, que no comen, o sea, no tienen la energía tampoco para defenderse, y pasa eso, y ahora está como más, mucha gente de la comunidad LGBT, personas de 20 años, que me dicen tengo miedo, yo les digo... bueno, no hay que tener miedo, hay que salir adelante. Pero, a ver, ¿qué le garantizo yo? ¿Cómo puedo proteger a esa persona que es de Tucumán y que se le pueden cruzar 5 pibes? ¿Qué voy? ¿Me teletransporto? ¿Qué hago en ese sentido? Yo lo que pasa es que pienso en Jáuregui, pienso en Loana, pienso en Diana Zacayán. Y digo, son gente que no tuvieron miedo y se pararon, incluso en épocas donde estaba el SIDA, donde estaban los edictos policiales, y digo, si esas personas estuvieron ahí y yo me miro para ese lado, son mi faro, no me puedo quedar en el molde, no puedo decir tengo miedo de hacerme bolita. Y eso es lo que trato de transmitir todo el tiempo, porque eso también lo recibí de ellos. Entonces, pasa también por ese lado. Por ejemplo, a mí mucha gente me pregunta por qué a Agustín Laje lo tratás en femenino. Porque él, primero que escribe 700 millones de libros hablando de nosotras y en ningún momento, encima él supuestamente es politólogo, hace investigaciones sin
de trans sin consultarle a personas trans. O sea, no puedes hacer una investigación cualitativa sin entrevistar a una persona trans y hablar de lo trans. Es como que yo te haga, no sé, de la comunidad afrodescendiente y no entreviste a ninguna persona afrodescendiente. Es como decir, no existe. Y habla y te dice burradas y desinforma y tiene un montón de seguidores. Entonces digo, si él me trata en masculino, yo la trato en femenino, la Agustina. Es como que lo mío es como, yo digo, un jiu-jitsu mental. Es, a ver, este actúa de tal manera, bueno, voy a hacer lo mismo. A ver cómo te sentís. Porque al parecer es la única forma que puedan llegar a acercarse a comprender un 20% de lo que nos pasa. De lo que sentimos, de lo que vivimos. Por ejemplo, ves ahí pasando pibes, se miran y se ríen, ¿viste? Entonces es como... y eso que está vos y está en las cámaras, ¿ve? Y entonces hay como mucha falta de respeto y esta cosa de burlarse de lo diferente de todo. Hablamos también, ¿no? De la discapacidad también. O sea, ¿qué te causa gracia de un tipo que le falta una pierna? ¿Qué es lo gracioso? Que es un stand-up, ¿viste? Es como... me llama poderosamente la atención y para mí es decir, bueno, reacciono frente a eso. Yo a los libertarios les vengo prestando atención desde 2018 cuando aparece Milei. Milei no me llamó tanto la atención porque dije un loquito más en la tele, pero sí me llamaba la atención los comentarios. Ya había libertarios que bancaban su postura porque respondían como decía, hay algo que se está cosiendo más atrás que yo no lo estoy viendo. Porque había términos, había formas de reaccionar, que digo, acá está pasando algo. No me imaginé que iba a llegar, me imaginé que iba a ganar poder, pero no llegar a postularse para presidente en ese momento. Y ahora ya es una batalla de decir, va a gobernarme una persona que me odia, que no quiere que exista. Entonces digo, yo tengo que pelear contra eso, ya es personal. Entonces, es eso, no me queda otra que hacer frente. Que son una horda, son millones. Vos ves y comentás algo y tenés 300 millones de libertarios hablándote de eso. Entonces, es eso. Hay que estar alerta constantemente. Bueno, cuento el origen de Liberpigis porque encima mucha gente te dice, ay sí, decís Liberpigis porque estás obsesionado con el pene. No, en realidad, o sea, Liberpigis, yo soy una persona que tiene una dislexia muy grande. Entonces, yo pienso en bloques. Te digo, me voy a comprar un kilo de pan. No, me voy a ir al almacén. Y ahí tengo un bachecito en mi cerebro y después te digo, a comprar 200 gramos de jamón. Y yo para paliar ese bachecito cuando yo hablo, cuando yo pienso, tiro palabras. Por ejemplo, te puedo decir, fui al almacén y Regia Sanidad de Eteria y me compré 200 gramos de jamón. Hago esa. Y la de Liberpigis salió, no es algo que la pensé y salió. Y muchos se piensan que yo la elaboré o algo por el estilo. Y mucha gente me empezó a decir, che, la otra vez estaba hablando con un amigo, me dijeron libertario y me vino a la cabeza Liberpigis. Me empezaron a reaccionar mis seguidores. Y dije, listo, ya está. Y la empecé a usar y quedó. Y ellos se enojan porque imagínate que... Y eso, a ver, es como... Yo mis peleas con los Liberpigis es como la de los hermanitos. Viste que cuando se pelean los hermanos que haces todo para chicanearlo. Listo, si te molesta, cuando vi que les molestaba, porque para mí era una palabra más. Cuando vi que les molestaba, ahora todos los videos tengo que decirla. Ya es patente. De hecho la estoy registrando. Y lo dejo Sergio Massa, que no es poca cosa. Porque si encima se asume como presidente, ¿sabes qué? Allá arriba, ¿eh? Así que, nada, y como sé que les molesta, con más razón, porque digo, bueno, si vos querés hacer algo, por ejemplo, decirme hombre o confundido, yo te voy a decir Liberpigis y ya está. Porque a mí no me molesta que me digas hombre o confundido, porque yo no me confundo. Yo sé tan bien lo que soy que hasta me hice el cambio de DNI, gracias al peronismo. Entonces es como decir, no hay chance, o sea, a esta altura del partido digas lo que tengo, soy una persona de 42 años que a los 16 años pesaba 120 kilos y tenía la cara llena de granos. O sea, imagínate el bullying que me hicieron como para que ahora me vengas a decir confundido. Y para mí es un chiquitaje, no es nada, no, me divierte. Sí, y porque son pibes encima. Entonces, hay cosas que les molestan porque están con... Bueno, la gran mayoría, hay boludos grandes que también son libertarios que decís, pará, pasaste la de Menem y todavía votás a Milei y listo, pegate un... Esto no lo vas a poder subir porque te bajan si decís pegate. Así que mucha gente LGBT también que lo vota.
terrible. O sea, imagínate el desconocimiento que hay, ¿no? De los derechos, de la ley, de todo eso. O sea, flacos, se van a morir. Si tenés VIH te vas a morir, básicamente. Se están volviendo a debates que ya fueron saldados. Debates de gestación, debates de lo que sería la parte de derechos, también de identidades. O sea, tenemos el artículo 2 de la ley 26743, que es, vos te autopercibís persona trans, listo, y hay chabones que, no, vos no sos trans, sos un hombre disfrazado, ¿viste? Decís, hay que replantearse qué pasa, porque, a ver, suponiendo que no salga mi ley, que se termine esta mentira política, ¿qué pasa con esta gente que piensa así? ¿Qué pasa con esta gente que odia a la sociedad, odia al que es diferente, al que está fuera de la norma? ¿Qué pasa con estos violentos? ¿Va a surgir otra figura que legitime esta violencia? Entonces, también hay que replantear eso. O sea, con derechos y todo, la gente se sigue burlando, sigue comportándose como si no los tuviéramos. No sé, sinceramente ahí hay que hacer hay que darle a la ESI duro y parejo, hay que darle a concientizar, quitarle los miedos en las escuelas, que en las escuelas también están diciendo, che, no hables de política, y si no lo hablas en las escuelas, no te hablan en la familia. Por ejemplo, es lo que me pasó a mí. Yo de grande recién entendí la situación. Entonces también pasa eso. No llegar a tanta ESI que para decir, che, yo soy una persona trans, educación cívica, política, como para decir, che, el peronismo no es comunismo, o el peronismo no es malo, o el capitalismo es el que realmente te quiere pobre, porque se piensan que la izquierda es la que te quiere pobre. Entonces, o sea, concientizar bien cómo son las cosas, cómo son las ideologías, cómo es todos los conceptos en general. ¿Quieres agregar algo? Quiero agradecer por el espacio, sobre todo en estos momentos donde son necesarios. Quiero agradecer también porque te has venido a Ballester, que ni mis amigos porteños vienen, así que eso es de movilizarse, también de dar el espacio, porque también hay una crítica que yo hago al peronismo, esto si querés después sacalo, pero hay una crítica que yo le hago al peronismo, que es cuánto machismo hay todavía por laburar, siendo que hay referentas mujeres muy importantes. Que no, por ejemplo, últimamente dicen al peronismo le está yendo mal porque se preocuparon más en los derechos LGBT en lugar de poner foco en la economía, como si una cosa fuese excluyente de la otra. Entonces hay que laburar todavía, por eso para mí es importantísimo que haya este tipo de espacios para en contraprestación de esto que el peronismo nos critica tanto, que somos el 0,002% de la sociedad. Y así todos somos el foco de ataque. Hay que repensar esas cosas también, porque también hay que empezar a laburar también desde adentro. Eso. Así que bueno, muchas gracias. ¿Es un mate? ¿A esta cámara? Sí. Bueno, quiero agradecer a Peronia por el mate. ¿Vos sabías que yo soy recontra hipermatera? O sea, yo tomo mate en el laburo y tomo mate en la facultad y cuando puedo. No traje el mate acá porque es que no sé si se puede. Pero bueno, agradezco. Y bueno, vamos a usar el nuevo mateciño.